estoy de acuerdo en lo de buscador, eso sí. Buscador, el que busca encuentra, buscador para encontrar. Pues un año más en Santander y en primer lugar de corazón quería agradecer el poder formar parte de este tercer año, de esta, bajo mi punto de vista, extraordinaria iniciativa auspiciada por nuestro arzobispo, por don Carlos, y que de la mano del vicerrector, del amigo José Luis Sánchez, he podido compartir ya en distintas ocasiones, el poder estar, como decía José Luis, intercambiando puntos de vista, opiniones, pensamientos y, como decía don Carlos, también momentos antes y después y durante que nos enriquecen a todos y que conforman al final ese pensamiento que en cada uno de nosotros luego en su lugar de estudio, de trabajo, de convivencia familiar, lo transporta a través de mensajes de cariño, de afecto, de pensamiento y de convivencia, en definitiva. Así que, sinceramente, muchas gracias, don Carlos, gracias, don José Luis, admiradísimo cardenal. La pregunta que encabeza, se supone, la reflexión que podemos hacer hoy aquí entre todos es también algo por el que, y es el segundo motivo de agradecimiento y de felicitación, porque normalmente nadie se plantea a qué le tienen que pedir a uno, en ese caso a la Iglesia, o qué le pediría un político, podría ser otro sector social, otro colectivo, pero nadie se pregunta qué habría de pedirme mi hijo, qué habría de pedirme mi jefe, qué habría de pedirme mi condiscípulo, sino qué poco reconocido soy, qué debería de yo pedir, qué humilde soy que no lo hago, ¿no? Así que este planteamiento me parece extraordinariamente novedoso y enriquecedor. Es peligroso hacerlo con los políticos, porque en la situación en la que estamos, si alguien nos pregunta qué me pide usted, pues es dinero inmediatamente, ¿no? Pero quisiera reflejar también que, bajo mi punto de vista, es un planteamiento novedoso, rompedor y, sobre todo, que parte de la humildad, parte de la humildad y de la prudencia de preguntarse, de autocuestionarse qué se me debería de pedir o qué se me puede pedir, en definitiva, cómo puedo ayudar. Esa es la respuesta que desde la propia Iglesia se hace con esta pregunta en este seminario de la Universidad Católica aquí en Santander. Dicho esto, la pregunta habla de dos sujetos: el político que cuestiona o que pregunta a la Iglesia y la Iglesia que responde o que recibe ese cuestionamiento. Entonces, bajo mi punto de vista, primero habríamos de plantearnos qué es un político del siglo XXI y a quién se le hace esa disquisición, a la Iglesia del siglo XXI. Una Iglesia muy distinta a la Iglesia que hemos conocido en otros momentos, porque todo es distinto en este mundo globalizado con respecto a lo que tan solo hace 20 o 25 años encontrábamos con el formato o soporte tradicional de Iglesia Católica en el siglo finales del XX, principios del XXI, y lo que era un político a la vieja usanza, un soporte tradicional enquistado en la administración decimonónica, es lógicamente hoy en este mundo globalizado muy distinto. Por lo tanto, quien pregunta y quien responde lo hace o lo debe hacer en función de otros parámetros, los propios del siglo XXI. Un político, en definitiva, que no puede, recuerdo un escrito que se titulaba de Pericles a Obama, no puede en ningún caso clasificarse o encuadrarse en el político, como digo, decimonónico, en el político de alguna forma circunscrito como Juan Ramón Jiménez a su palacete de cristal, de alguna manera, ¿no? Es un político que ha de estar en el mundo, que está en esa situación de globalización, que ha de conocer los parámetros de influencia económica y sociopolítica que derivan de otras zonas del mundo, que derivan de otros puntos de vista, de otras referencias. Una Iglesia, a su vez, muy distante y distinta a la que hemos, como digo, contemplado hasta tan solo hace 50 años. Una Iglesia que hoy, en ese mundo globalizado, recibe
las sinergias o recibe los inputs informativos de otros pensamientos. Una Iglesia que convive y de forma pacífica, lógicamente, con el hinduismo, que convive con el auge, como digo, de los ismos, que suelo decir yo, en este caso del hinduismo o del indigenismo o del revisionismo en general, y es a donde voy, porque hoy el hombre del siglo XXI y el político en concreto se está planteando incluso la revisión de aquellos parámetros que hasta el momento nos habían parecido consustanciales casi a la naturaleza humana. ¿Por qué está funcionando tan mal la Unión Europea? Existe también un euroescepticismo en este momento, el bastión de esa plataforma de funcionamiento y de convivencia que es la Unión Europea, y que bajo mi punto de vista, si no existiera, habría que crearla de nuevo, que es el euro, está en entredicho. Por lo tanto, asistimos también a la revisión, al escepticismo con respecto al funcionamiento de la Unión Europea, que les recuerdo fue fundada por políticos demócratas cristianos con la esperanza ya certera de superar un posible acontecimiento, una posible conflagración mundial, una tercera guerra mundial. Existe un revisionismo absoluto sobre el papel de Naciones Unidas. ¿Para qué sirve Naciones Unidas? ¿Tiene algún sentido Naciones Unidas? Las resoluciones del Consejo de Seguridad no se cumplen, y no se cumplen al libre albedrío de cualesquiera de los países que han de cumplirla o respetarla. Y está en entredicho, lógicamente. Pero están en entredicho las administraciones mucho más cercanas a nosotros, aquellas de donde se dictan las directrices de nuestra vida personal, profesional y familiar. Hemos construido un Estado, en el caso español, conforme a lo que efectivamente se estableció en la Constitución española con la voluntad y el consenso de todos nosotros. Hemos ido más allá de lo que el propio papel, el texto positivo de la Constitución nos permitía. Eso ha hecho que se ponga en entredicho el propio Estado, tal y como lo hemos concebido a día de hoy, y que a su vez el nivel subestatal, el autonómico, esté en permanente revisión en los titulares de los periódicos a diario. ¿Tiene algún sentido que los gobiernos locales hayan asumido funciones que tenían las comunidades autónomas, etcétera? Es decir, saben todos ustedes que estamos en esa revisión permanente. Hay un escepticismo con respecto a todo ello. ¿Dónde hay una referencia firme, estable, donde el hombre en su plenitud, el ser humano, pueda referenciarse? ¿Dónde hay una presencia de alguna institución que antes, durante y después de la crisis aliente el pensamiento de que se permanecerá estable en sus principios? Es el momento de la Iglesia. La Iglesia sí está ahí, le pedimos desde el colectivo político que siga estándolo y que se muestre de la forma más clarividente posible. Es curioso, yo creo que algunos autores del 98 podrían empezar a hablar otra vez del revisionismo en la época en la que estamos, pero sin embargo, y a pesar del laicismo, que en algunos de sus coletazos más virulentos hemos vivido en la España reciente, no se cuestiona en este momento el revisionismo por parte de la sociedad con respecto a la Iglesia, ni siquiera uno de los elementos más defendidos o uno de los resortes más defendidos por la Iglesia, como es la familia. Quizá porque la Iglesia sí haya podido mostrar, y lo esté haciendo, su papel por encima de las situaciones ideológicas, incluso de las coyunturas políticas económicas, poniéndose al lado del más necesitado, del más débil. En el subconsciente del colectivo humano hay una verdad que se está transmitiendo por el boca a boca sin ni siquiera ser especialmente comunicado ni desde la vanidad ni desde la estrategia de comunicación por la Iglesia, que es el hecho real de que la Iglesia sí se está mostrando solidaria con el comportamiento que sufren, con la situación que sufren muchísimos cientos, en este caso miles de españoles. Hay un actual ministro del actual gobierno que me decía un día que la solidaridad es la expresión laica del amor cristiano. No sé si se puede estar o no de acuerdo con él, pero en cualquier caso lo que el político, y en este caso
solo por este ratito me toca representarlo, sí pedimos a la Iglesia que nos ilumine, no solo al colectivo político, sino a la sociedad, que nos haga ver que tras ese comportamiento solidario de la Iglesia existe algo mucho más importante, que es el por qué se da ese movimiento, esa actitud solidaria. Le he escuchado en algunas ocasiones a don Carlos decir que la Iglesia no es una ONG. Y creo que se desprende de sus palabras, y él lo ha hecho así, si no me equivoco, al entender que la Iglesia es la única institución capaz de enseñarnos por qué tras la acción existe el alma, por qué tras la acción existe un mandato divino, un comportamiento que responde a unas causas muy distintas a las de cualquier organización no gubernamental. ¿Cuál es la diferencia entre el comportamiento de Cáritas o de cualquier institución de la Iglesia y Médicos Sin Fronteras en los campos de refugiados de Sudán, o en el interior de la sabana mozambiqueña, o al lado de los combatientes de la contra nicaragüense? ¿Cuál es la diferencia? En el doble sentido del comportamiento capaz de llegar hasta allí, de mantenerse en esta acción solidaria que hoy tenemos en nuestro propio territorio español, está la trascendencia del alma, está el comportamiento que obedece a un sentido mucho más profundo. Es por lo que le pido a la Iglesia que nos enseñe, que nos ilumine a la sociedad en general, de que se está ayudando a los más necesitados, no solo por ayudar, no solo por ser capaces de superar una situación material, sino por explicarnos por qué se hace, por qué se está haciendo, por qué se está al lado del más necesitado antes de la crisis, ahora y después. Es, bajo mi punto de vista, y se lo pido no ya como católico, sino como, perdón, no ya como político, sino como católico, que nos ilumine. Es lo que le pido, lo que le pedimos el político, en este caso a la Iglesia, es enseñar a la sociedad la capacidad de estar al lado del más necesitado, no solo de forma eventual, transitoria y ocasional por una situación de este tipo, sino que los motivos, las causas que nos llevan a la Iglesia Católica, a los católicos en general, de estar ahí, son otros que responden a unos comportamientos mucho más profundos. Todo esto lo digo también desde la reflexión de entender que, siendo esa única referencia que la sociedad puede tener hoy como más estable y más firme, nos lleva al sentido de la espiritualidad. El hombre, y se ha demostrado con esta crisis, no es solo, una vez más, de hecho, no es solo materia. El hombre no se enriquece exclusivamente, ni mucho menos con los aspectos materiales. La falta de los mismos hace ver al individuo que, a pesar de haber tenido esas riquezas materiales, el no tenerlas ahora le tambalea su pronóstico de vida, su diagnóstico de futuro. Volver a tener todas esas riquezas materiales, el que las tuviere, no conllevan la felicidad, ni conllevan el sosiego interior, ni la paz espiritual. Es el momento de la Iglesia, es el momento de mostrarse con ese trasfondo que tiene, de enseñar que si está encima de la crisis, que si se está con el más necesitado, no es solo para superar ese momento de carencia material, y no se debe solo a esa causa, sino a esa espiritualidad. Eso poca gente, pocas instituciones pueden respirar por esos poros. El ser humano necesita de ese tipo de referencias ahora más que nunca, porque son las únicas que se pueden mantener en el tiempo independientemente de las circunstancias. La espiritualidad a la que me refiero, el alma antes que la acción, el alma que viste a la acción, para el político su transmisión a la sociedad es fundamental, porque conlleva un elemento extraordinario de empuje, de facilitación, de facilitar el sentido de la convivencia. Para el político que ha de congeniar distintos credos, distintas ideologías, distintos intereses en el conjunto del planeta,
cualquier elemento, y de esta importancia mucho más, que revista, que desprenda la capacidad de la convivencia, del encuentro, del consenso, de saber que hay algo más allá, algo más profundo, y a través de ello se motive la convivencia, lógicamente es para nosotros un elemento importante que quepa, que la Iglesia pueda tener la posibilidad de transmitirlo, que la Iglesia pueda tener la posibilidad de hacerlo llegar al conjunto de la sociedad. En este respecto le pediría algo más incluso a la Iglesia, y es que fuera y que consiguiera y que intentara, y perdonar porque estoy repitiendo constantemente el motivo o el título de la ponencia, pero quisiera referirme, tener como guión. Le pedimos a la Iglesia, le queremos pedirle desde el corazón que tenga la capacidad de adaptarse a esos tiempos, de adaptarse a esa globalización, que tenga un registro idiomático el necesario para el siglo XXI, que sepa dirigirse a los distintos estamentos, que haga lo que no hacemos los políticos, que es salir, como decía, de nuestras palacetes de cristal, de nuestro enclaustrado eh, recóndito y profundo entendimiento con nosotros mismos, que se abra al mundo. Hay muchos instrumentos, desde las homilías hasta las nuevas tecnologías, del soporte tradicional al soporte más globalizado, al soporte más abierto, la capacidad de dirigirse al agnóstico, la capacidad de dirigirse al necesitado de lo importante, al necesitado de esa espiritualidad que le lleve a la convivencia, al necesitado de ese elemento de referencia. Y como digo, ahora es prácticamente la Iglesia, a pesar de los pesares y a pesar del laicismo, la que menos en entredicho, la que menos necesitada está a la percepción humana de una revisión, porque es la única que encontramos desde sus propios principios al lado del que siempre ha estado. Y ahora, en este decaimiento del resto de las instituciones, sobresale la que siempre ha estado ahí, no solo en el tercer mundo, sino en el primero. Y a los ojos, incluso del agnóstico, a los ojos del no creyente, a los ojos del despreocupado, a los ojos de aquel en el que ha decaído la fe y la cercanía a la Iglesia, aparece con clarividencia esa Iglesia blanca en el infinito que sigue estando ahí, que sigue siendo un elemento de referencia. Le pedimos a la Iglesia, pues, que se adapte a la realidad, en el buen sentido de la palabra, que salga a predicar esta nueva posibilidad, esta nueva opción de acercamiento, que el mundo sepa dónde está la Iglesia, que las homilías lo canten, que las nuevas tecnologías, que la sociedad de la información es capaz de acercar como nunca aquellas aventuras de San Javier, de San Francisco Javier, o de tantos y tantos evangelizadores, hoy se pueden ver apoyadas. Parece mentira, ¿no? Pero pueden verse muy apoyadas y muy sustentadas a través de la utilización de los métodos de la tecnología, de la ciencia, que el hombre, por voluntad divina, ha conseguido desarrollar siempre en sus fines más positivos. Todos esos soportes son capaces y están a disposición, igual que lo están de un colectivo como el de los políticos, también lo están del colectivo de la Iglesia. El acercamiento a cualesquiera de estas situaciones que hoy sobresalen en la sociedad me parece que es una petición también que desde el colectivo político queremos hacer y queremos reiterar a la Iglesia. Yo tenía alguna reflexión más que hacerles, ¿no? Insisto, el mensaje está de alguna forma en que el alma es la que preside la acción, no la acción por sí misma. En el caso de la crisis, la Iglesia puede, si quisiéramos, enseñarnos cuál es la diferencia entre lo efímero y lo realmente trascendente, ¿no? En este momento de forma muy especial. Y saber que la Iglesia, si está cerca de la crisis, si está cerca del más necesitado, no solo es para superarlo, sino para saber por qué se supera,
¿Por qué? ¿Qué sentido tienen este acercamiento? Decirles que, bajo mi punto de vista, todo ello conlleva una necesidad, si me lo permiten, de que los distintos estamentos de la jerarquía eclesiástica y los que conformamos la Iglesia de a pie nos acerquemos con otros registros a la sociedad. Pero esto, que ya lo hemos oído seguramente en otras ocasiones, que la Iglesia se expanda especialmente, que tienda la mano, hoy se entiende mucho mejor, porque hoy tenemos, si me lo permiten, un caldo de cultivo en el que el hombre está más necesitado de referencias que nunca, y donde además no está puesto en entredicho la existencia de esa institución que es la Iglesia para o como referente humano, como referente espiritual, como referente necesario para el desarrollo presente y futuro. El hombre está en una realidad de desconfianza y de desesperanza absoluta en este momento, en esta situación, en este contorno que nos acompaña junto con la crisis. Se trata de una crisis mucho más profunda, como ya pueden imaginar, que la meramente económica. Hablamos de la falta de valores que se desprende de la misma, y me refiero a lo que decía antes, el hecho de uno darse cuenta de que lo material ni siquiera ha proporcionado de forma temporal, sino unas sensaciones efímeras de felicidad o de tranquilidad, hacen que la inquietud en el ser humano sea mucho más profunda, porque es conocedor ya, al carecer ahora de esos bienes materiales, que ni siquiera la llegada de los mismos, en su caso, le va a proporcionar una existencia realmente plena. Es cuando uno se plantea, cuando carece de ello que incluso ha tenido, de aquello que ha tenido, la necesidad de que su espiritualidad, lo más profundo del ser humano, sobresale de forma sobresaliente en estos casos. Y cuando cualquier cosa sobresale, lo que se necesita es un camino, una hoja de ruta, una referencia que ilumine esa necesidad, en este caso la espiritualidad. Como político entiendo que esa espiritualidad, esa trascendencia, es la que lleva a restarnos comportamientos egoístas, a restarnos situaciones de acritud, de enfrentamiento, tanto con un familiar como con un compañero, como entre dos estados, hasta llegar a la situación de conflicto bélico, muchos de los cuales existen en este momento. La generosidad que conlleva la espiritualidad es convivencia. Sepan ustedes que más del 50% de los movimientos migratorios más importantes que están teniendo en este momento en el mundo se deben a la carestía, a la falta de agua. Esa carestía o falta de agua ha devenido en muchos casos ya en conflictos bélicos y va a seguir siendo así en un principio. Así lo prevé Naciones Unidas. En muchos de estos casos, esos enfrentamientos se deben a una cuestión de atesorar, en definitiva, un comportamiento egoísta por parte de los Estados en querer de alguna forma restar posibilidades de desarrollo al Estado vecino, de mantener bajo el control o el monopolio esa fuente de riqueza de tal forma que se subordine a esa fuente de bien material otro tipo de comportamientos. Por eso digo que cualquier resquicio de espiritualidad que nos lleve a entender que eso no nos lleva a ninguna parte provocará actitudes mucho más cercanas a la convivencia y, en definitiva, a la paz entre los seres humanos. Es la Iglesia, más que nunca, la que tiene la posibilidad, de la mano de todos nosotros. La Iglesia no es solo su jerarquía, no podemos hacer caer toda la responsabilidad en seres humanos, en personas que simbolizan la jerarquía eclesiástica. La Iglesia somos todos aquellos que pertenecemos a la misma, pero es el momento, bajo mi punto de vista, por las circunstancias,
y así es la vida, en la que más fácilmente cabe percibir por parte, y se percibe por parte del colectivo humano, la necesidad de un referente y de que ese referente sea aquel que ya nos decía lo mismo hace 2 siglos, a lo que nos dice hoy. Eso nos da la seguridad de que será lo mismo que nos diga, básicamente adaptado a los tiempos, dentro de 1 siglo, dentro de 2 siglos. Esa conformidad con sus propios principios nos hace pensar que la Iglesia es el referente en el que todos podemos tener esa esperanza, que no desesperanza, esa confianza, que no desconfianza, que tenemos en el resto de administraciones, de instituciones, de referentes, incluso de la propia riqueza material que nos ha desesperanzado tanto, que nos ha generado esa incredulidad que nos puede llevar precisamente a lo contrario, a buscar la espiritualidad, a buscar lo trascendente, a buscar aquello que perdura en el tiempo. Y la Iglesia es, bajo mi punto de vista, la más capacitada a día de hoy. Le pedimos, en definitiva, desde el corpus político, que ilumine, que la Iglesia ilumine a la sociedad, que nos ilumine a nosotros también, para buscar esa trascendencia que lleve a la convivencia, y de la convivencia a el amor entre los seres humanos, y en definitiva a buscar la felicidad de la mano de la mano de Dios.